Estamos. Estamos en vivo, estamos en vivo, estamos activos. Faltó Falvo y Carrea nada más, ¿no? Hoy. Sí, creo que sí. Profe, esta especie de fórmula que hay que hacer, ¿la tenemos anotada en algún PDF, de algún lado? No, no está anotada. Está, se las doy ahora, no está anotada, no quedó anotada. Ok, ok, no, tomo nota entonces. Sí, 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 sí. Igual pueden ver la grabación, le ponen pausa y anotan la forma. Es la definición del logaritmo. Acuérdense que la base elevado al resultado es igual al argumento. Es como un círculo que hace, da una vuelta. La base elevado al resultado es igual al argumento. Esa es la definición del logaritmo. Dicen que, o sea, a todos les aparece un mismo coso de que todavía dice que no lo iniciaron. Claro. A ver, para que. Ahí lo pasé de vuelta. Qué malo está. A todos les saben que no inició, profe. No sé qué le pasó. ¿Qué pasó? Raro porque todos los demás entraron. Ahí Ustedes Sí, está, ahí no. está, ¿no? profe. Tenía un problema, no sé qué saltó. Sí, bastantes problemas tienen. Pero, Decía que no se había iniciado todavía. No, Nico, no se te escucha. Ay, no lo puedo creer. bueno, mientras tanto en el chat les dejo un mensajito. A ver. Qué Luqui, ¿entregaste el trabajo? Trabajo. El trabajo de matemáticas. No, Sí. Perino no, perdón. Me equivoqué yo en Perino ahí. Me asusté. Todo caso, Calari. No, Perino no. Perino sacalo. ¿A qué están poniendo? Ahí volví, profe, me fue al baño. ¿De Bueno. dónde? Pelineo cancelado. Te Che, tomo, Rami dice que no se quiere meter. te tomo la palabra, Acuña. Espero tu trabajo. Hola, profe. Buenas. Perdón que no me metí antes, estuve renegando, no me entraba, me decía que Sí, no había sí. iniciado la ¿Y clase. ya? Sí, mal, puede ser. Les dejé un mensajito para Quintana, Carrea, Ver, Acuña, Muñoz, Uriel García, Voy a lavarlo. Pastorelli, Falvo y Pulido. En el chat dice, Ven, entreguen hoy el trabajo de ecuaciones. No se olviden. dale, profe. Por alto. Bueno, comparto pantalla. ¿A qué hora termina esta clase, profe? A las 10 de la noche. No, y 50, más o menos. Perfecto, perfecto. Sigamos.
Bueno, Hola, hola. buenas. Chis. Hola. El lobo solitario. Bueno, sigamos con este. Chicos, se los voy a poner generalizado, Mm, esto de la definición. A ver. O sea, lo vamos a ver así con letras. El logaritmo de base A de B es igual a C. Entonces la definición dice que la base elevado al resultado es igual al argumento. ¿Sí? Esto sería generalizado. Esto anótenselo, ténganlo en cuenta. Entonces, yo para pasar el logaritmo natural, la base que tiene es C. ¿Sí? Entonces es E elevado al resultado, la base elevado al resultado es igual al argumento, que es lo que puse acá. ¿Sí? Y en el 5 tengo que ir al revés. Yo tengo esta exponencial y tengo que armar el logaritmo. Entonces fíjense que el A del logaritmo es la base del exponencial, o sea que va a ser E. La base va a ser E. Acá. El argumento que es B va a ser el resultado. Entonces como el resultado es I, va a ser el argumento. Y el exponente que es C va a ser el resultado del logaritmo. O sea que el X más 1 va a ser el resultado. Ahí está la definición para que comparen y escriban. ¿Sí? Profe, Sí. una pregunta. En el 4, in, ¿qué es? Es LN, no IN. Es una L y una N. Ah, Es logaritmo ok. natural o logaritmo neperiano. ¿Ne Lo qué? tiene, logaritmo ¿O qué, natural profe? se llama logaritmo natural o logaritmo neperiano. Ah, Ok. Neperiano. En la ¿Qué quiere calculadora decir tienen, bien. Neperian, profe? ¿cómo? ¿Qué quiere decir Neperian? Neperiano. Ah, ok. Es un nombre que le dieron de, si no me equivoco, es el hombre que lo hizo, el hombrecito que lo hizo. Ah, ok, ok. Para no decir el flama, flama. chaboncito. ¿Sí? ¿Bien? En la calculadora tienen la tecla LN, no sé si ven ahí. Acá tienen la tecla LN y acá tienen la tecla logaritmo. ¿Sí? sí. Si les aparece LN, la base siempre va a ser E. Si les aparece el logaritmo solo, así log, la base va a ser 10. Y hay a veces que le aparece el log, pero ya les aclara qué base tiene. Que puede ser 2, 3, puede ser cualquier número. 5, 7, 8. Pero si no aparece nada, es un 10. ¿Sí? Ah, y si queremos cambiar la base en una calculadora, ¿cómo hacemos? Hay calculadoras que tienen, igual eso no es tema de ahora eso, porque lo vamos a ver después. Hay calculadoras que le pueden poner la base, por ejemplo en la mía se puede, ¿sí? Y hay otras que no. Hay otras que solamente tienen la base 10. Ven acá, por ejemplo, a mí con esta función me deja poner la base y el argumento en mi calculadora. En la de ustedes capaz que solamente tienen esto. Entonces ese logaritmo es de base 10. Solamente te calcula en base 10. Sí, profe, si dice solo log, ya es de base 10. Claro. Entonces, Si no aclara qué base es porque es base 10. ah, ok, ok. Exactamente. Igual esto de logaritmo y exponencial lo vamos a ver en una unidad en el segundo trimestre. En el próximo mes, en junio, seguramente lo miremos. Lo vamos a ver más detallado, más a fondo. Ahora lo único que quiero que sepan es cómo pasar de uno a otro. Lo demás no interesa. O sea, lo único que quiero que sepan es esto. Es lo único. Está bien. ¿Sí? Yo quiero que sepan esto. Después lo demás lo veremos en junio, el mes que viene. ¿Sí? Bueno.
Y la última función que les puede llegar a aparecer es una función racional, como esta, que es la más complicada a simple vista de pasar, de despejar X. ¿Sí? Entonces, ¿cómo despejo X en este caso? ¿Vieron que el 3X menos 4 está dividiendo? Sí, Bueno, Sí, entonces lo paso multiplicando a la Y. Entonces racional. me va a quedar Racionalizador. Y por 3X menos 4 igual a 2X más 1. ¿Eso se ve? Sí. sí. Bueno, ahora tengo que hacer distributiva, chicos. Tengo que hacer Y por 3X y Y por 4. Entonces me queda 3XY menos 4Y. Ahí hice la distributiva. ¿Lo ven? Sí. Sí. Bueno, ahora yo tengo que juntar, como si fuera una ecuación normal, los números que tienen X de un lado y los que no tienen X del otro. Ok. Entonces, Vamos. el 2X que es positivo, lo paso negativo acá, porque este tiene X también. Claro. Y el 4Y que es negativo, lo paso No tiene. positivo de este lado. ¿Sí? Estos dos números no tienen X. Y estos dos sí Claro. tienen X. Entonces ahí ya los junté. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí, se entiende. Sí. Y por último, chicos, para yo poder despejar X, en esto que me quedó acá, tengo que sacar factor común. ¿Sí? Porque ¿qué tienen en común los dos términos? La X, profe. La X. Oh, no. Entonces yo saco como factor común la X. Ujú. Y acá me va a quedar lo que sobra. ¿Sí? Si yo a 3Y le saco la X, ¿qué me queda? 3 sí. 3Y. Y si yo a menos 2X le saco la X, ¿qué me queda? 2. Menos 2. ¿Sí? Ah, claro, perdón, menos 2. Así sería el factor común. ¿Se entendió el factor común? Sí. Sí, profe. O sea, No, no, no. lo que tienen en común es la X. Entonces eso va a ser el factor común. Solamente la X. Porque es lo que tienen en común Pero, profe, ambos después términos. no multiplicás. No, después no multiplico. Ah, ok, ya entendí. La X es lo que tienen en común. Y Claro, sí. después, yo si al primer término le saco la X, queda 3Y, que es lo que voy a poner acá. Y si al segundo término le saco la X, queda 2, que es lo que pongo acá. Y Y ahí lo puedes quedó, pasar al otro lado. claro, el 3Y menos 2, que está multiplicando, Pasa dividiendo. lo paso dividiendo y ahí me quedó la X Mm, despejada. ¿Lo ven que me quedó despejado, chicos? sí. Sí. Y ahí hago el cambio de variable. A la Y le pongo X y a la X le pongo Y. Y ahí me queda la inversa. No entendí, profe. ¿Se entendió, chicos? Sí, 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 Yo, profe. profe, Yo no mira, entendí. profe, si Yo te soy hacía sincero, cálculos quinto B. bueno, mira, profe, la parte en la que me perdí fue en la, bueno, no me perdí, sino que me quedó medio raro, pero después entendí, fue la parte del tercer calculito que dice 3XY, bueno, lo agarraste, que sería cuando empezás a sacar el factor común, 3XY menos 2X y que ahí sacaste las X. Claro, acá, Sí, como ambos términos tienen en común tiene, la X, porque ambos tienen sí, X, yo saco factor común X, lo que tienen en común. sí, Y adentro del paréntesis voy a poner lo que queda de estos términos sin la X. Si yo al primer término le saco la X, queda 3Y. Entonces pongo sí, 3Y. Y si al segundo término le saco la X, queda 2 nada más. Entonces pongo 2. Profe, ¿y el factor común se puede hacer solo en la suma y resta? hay Claro, miles sí, de sí, sí. métodos para sacar. No necesariamente factor común, pero sí puedes sacar varios, puedes factorarlo de varias formas. Es lo que estuvimos viendo el año pasado. Sí, hay 7 casos de factoreo. Bueno, Uh, amigo, no te profe, regalé, ¿eh? a Nicolás Paniagua se le está apagando el celu, dice. Que está sin batería, está yendo a buscar el cargador. Bueno. ¿Se entendió ahora el factor común, chicos? sí, Sí. Sí. Es lo mismo que hacíamos en identidades cuando hacíamos factor común. Bueno. Y ahora el dato importante que aparece es el siguiente.
Porque esto nos sirve la inversa para sacar la imagen, ¿sí? O sea, cuando yo no tengo el dibujo, se dificulta saber cuál es la imagen. Entonces yo sabiendo la inversa, puedo saber cuánto vale la imagen de una función. ¿Bien? Entonces fíjense este dato. El dominio de f de x, o sea, de la función original, es la imagen de la inversa. Y el dominio de la inversa La imagen. es la Ah, mira. imagen de la función. ¿Sí? Uno, Ujú. el dominio de uno es la imagen del otro. Y la imagen de uno es el dominio del otro. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces fíjense, yo por el tema que vimos al principio, la clase anterior, yo sé sacar el dominio. Lo que no sé es sacar la imagen, pero ahora con la inversa sí sé. Entonces fíjense lo siguiente. Si yo al ejercicio original, o sea, a f de x, le saco el dominio. ¿Cómo sacaba el dominio, chicos, cuando es una función racional? El dominio. Es una división. ¿Qué pasaba cuando es una división? Ah, se pasaba multiplicando el 3x menos 4. Sí, eso para sacar la inversa, pero yo para sacar el dominio. Ah, ¿Qué era lo que se planteaba cuando había una división? ¿Qué era lo que no se podía? Ah, que no tenía que dar 0. Tenía que ser Eso. diferente a 0. El denominador, 3x menos 4, tiene que ser distinto de 0. Así yo sacaba el dominio, chicos. Entonces, despejo x, me queda que 3x es distinto a 4 y que x es distinto a 4 tercios, ¿no? sí. Sí. Entonces, x puede valer cualquier número real menos el 4 tercios. Entonces, el dominio van a ser todos los reales menos 4 tercios. 4 tercios. Ah, mira vos. ¿Sí, chicos? Sí. ¿Se Sí. acuerdan de eso? Ahora, Consulta, Sí. ¿con Y se pasa lo mismo? ¿cómo? ¿Con Y pasa lo mismo? Con Y. Sí, tipo, solo estaba preguntando. Si conseguimos estas funciones, con Y no va a pasar exactamente lo mismo. Pero acá yo no tengo Digo, Y, tengo X nada más. Tengo las funciones son en base a X, en función de Está X. haciendo el denominador nada más, eso. bueno. Solamente el denominador, porque es una división, el denominador tiene que ser distinto de 0, porque no se puede dividir por 0. ¿Sí? Ah, Cuando había un logaritmo, acuérdense que el argumento no podía ser negativo, ni 0. Entonces yo tenía que plantear que lo de adentro, el argumento del logaritmo, tenía que ser mayor a 0. Eso repásenlo después. Y cuando había una raíz, lo de adentro de la raíz tenía que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Bueno, ahora si yo saco el dominio de la inversa, chicos, ¿qué tengo que plantear? 3x menos 2 es diferente a 0. 3x menos 2 es distinto de 0. Si despejo, me da que x es distinto a 2 tercios. Sí. ¿Están de acuerdo? ¿No sería no es menos 2 tercios? No. No, 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 porque se, tipo pasa positivo. el 2 Pasa pasa positivo. sumando y queda positivo. Claro. Profe, es que capaz estoy acostumbrado. Bueno, no, perdón, no dije nada, no dije nada. ¿Cuándo es eso de que cuando pasabas algo negativo al lado positivo se invertía ¿cómo es? En inecuaciones. El, en inecuaciones. Ah, ok, ok. Ah. ¿Vamos a ver algo de eso? Y en algún momento capaz que salte algo de eso, sí. Ah, ok. Bueno, entonces el dominio de la inversa, ¿cuál va a ser? La imagen de la normal. Sí, ya sé, pero eso lo sabemos. Pero ahora, sabiendo esto, ¿qué va a ser el dominio de la inversa? ¿Qué pongo? Están todos los números reales excepto Ahí está, todos los 2 reales sobre 3. menos el 2 tercios. Ahora sí va la pregunta que respondiste recién. El dominio de la inversa, ¿qué va a ser? La imagen ¿La imagen de qué? de la De normal, la función. normal. De la función Función. original, ¿sí? De Sí. f de x. Y el dominio de la función original, Es la imagen de la inversa. la imagen de la inversa.
¿sí? Entonces ahí ustedes pueden sacar, o sea, yo por ejemplo le doy como ejercicio, les doy este ejercicio, no esta función. Les digo, sáquenme el dominio y la imagen. Entonces ustedes ¿qué tienen que hacer? El dominio lo sacan planteando que el denominador tiene que ser distinto de 0. Después sacan la inversa y de la inversa sacan el dominio y ese dominio va a ser la imagen de la función. Y ya está. ¿Sí? Sí, ¿Se entiende, chicos? sí se entiende. Sí, Bueno, acá está el ejemplo hecho, ¿ven? El dominio de las dos funciones son imagen de las otras dos funciones, ¿no? Lo mismo que hicimos recién. Bueno, y acá eran los ejercicios que yo les había dado la otra vez, que les dije que solamente hagan el dominio. Bueno, ahora pueden sacar la inversa, pueden sacar el dominio de la inversa y las imágenes, como hicimos recién. Profe, ¿podemos hacer alguno de cómo sacar el dominio, por favor? Ya hicimos de cómo sacar el ya dominio. hicimos bastante, Lu, ¿eh? Pero por ejemplo, Creo que sí hagamos. en estos tres, como no tiene ni logaritmo, ni raíz, ni división, entonces el dominio van a ser todos los reales. Porque no tiene ninguno de esos tres. Ah, ok. En Sí. este, el argumento tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? O sea que queda que x tiene que ser mayor que 4. O sea que el dominio va a ser desde 4 a más infinito, el intervalo, de 4 a más infinito. En el 5, lo de adentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces x va a ser mayor o igual a 2/3. O sea que va a ser el dominio desde 2/3 con corchete hasta más infinito. Y este Ok. último es como el que hicimos recién, ¿no? Que 5x más 4 tiene que ser distinto de 0. Entonces x tiene que ser distinto de menos 4 quintos. Entonces el dominio va a ser todos los reales menos este menos 4 quintos. ¿Bien? Eso es el dominio. Ok, ok. Gracias. Después ustedes sacan la inversa de cada uno, que ya aprendimos recién en cada caso qué tenían que hacer. Sacan el dominio de esa inversa, como vimos recién. Y bueno, el dominio de una es la imagen de la otra. Entonces ya pueden sacar estas dos. ¿Sí? ¿Se entiende cómo que tienen que hacer en este ejercicio? Sí, profe. Sí, se entiende, se entiende. Este ejercicio les va a quedar de tarea. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió hasta acá? ¿Seguro? Sí, profe, sí. Un Entendimos. golazo, profe, un golazo. Y... Bueno, Ok. vamos a ver una cosita. Vieron que nosotros la inversa, cuando empezamos a ver la inversa, vimos primero con función lineal. Les voy a mostrar. ¿Conocen el GeoGebra? Sí, profe, lo conocemos. Sí, la conocemos. ¿Lo saben usar? No, Botaru nos lo No, mostró no una tanto vez de y Nos no lo lo dejaba mostró usar. y nunca nos dejó usarlo. Es que no, la Sí, idea yo sí. es que a veces no lo usan. Pero bueno, la idea es que lo empiecen a buscar por internet. Se puede usar online, o sea, se puede usar en línea. Así que vayan chusmeándolo. Estaría bueno que sepan usarlo. Es pago, ¿no, Dale. profe? No, se puede usar en línea. Se puede usar Ah, así bueno. cualquiera. Busquen GeoGebra online o GeoGebra y le va a aparecer y lo En el usan. celular también está. Sí, lo pueden bajar como aplicación, Cállate, también, Feli. como todo. Bueno, fíjense que nosotros, la primera función era esta, 3x menos 1, que es esta que está dibujada acá en verde. ¿Sí? Bien, esa es la primera función. Y la inversa, nosotros sacamos que era esta. Esta que está en azul es la inversa. Ujú. Fíjense que si yo dibujo esa línea recta que pasa por el 0, que nos decía Corta. que era simétrica, es esta verde que pareció último. ¿Ven que lo hace simétrica a ambas rectas? Sí. O sea, este punto está a la misma distancia de acá que acá. Este punto está a la misma distancia de acá que acá. Este punto justo Sí. choca ahí. Bueno.
Ahí se ve en el gráfico que la inversa y la función son simétricas. ¿Sí? Ahora, que me olvidé de decirles, ¿es biyectiva la función lineal esta? Es para. Sí. Inyectiva, sí. Sí, Sí, es Sí. biyectiva. Entonces, si es biyectiva, Sí. tiene inversa. Que la inversa sería esta. ¿Sí? Sí. sí. Bueno, esa fue la primera función. La segunda función, que era esta cuadrática. X cuadrado menos 4. Ujú. No, ¿Es No, no es. biyectiva? No preguntaba nada. No lo es. Claro, todavía no pregunté, ya me dijeron que no. No. Bueno, no es biyectiva. ¿Se ¿Sí? duchan? ¿Por qué no es biyectiva? Porque no Porque ocupa los números negativos. Porque ya no es inyectiva. O sea, no es inyectiva. Ni ¿Cómo es es? una Y función. tampoco es cosa. eso, bañate. ¿Cómo no Bien, es una función? Sí que es una Claro, sí. función. no es ni No inyectiva es una ni función. sobreyectiva. ¿Sí? Bueno, fíjense, cuando nosotros sacamos ¿cómo se llama? La inversa, ¿se acuerdan que nos quedó el módulo y nos quedaron dos soluciones? Sí. Nos quedó esta solución, que fíjense cómo queda. ¿Ven que es como Ala. una rama sola de la parábola? Sí. Y la otra solución me va a completar la parábola. Fíjense, ahí está la otra solución. Ah, mira vos. Entonces, las dos soluciones juntas forman la parábola, la inversa de la parábola. ¿Sí? Una sola Ok. no, pero las dos Las juntas dos. sí. Fíjense si pongo la recta que pasa por Claro. el cero. ¿Ven que es simétrica también? Claro, sí, súper simétrica. Sí. O sea, en los puntos. Bueno, pero hay un problema. Ustedes me dijeron que no es biyectiva. No. No. Claro. Entonces, como no es biyectiva, no admite inversa. O sea, la inversa Claro, no tiene inversa. no se calcula. ¿Sí? Claro. Porque fíjense que una solución me da una partecita, otra solución me da otra partecita. Y encima, fíjense, esto que está acá, que me quedó esto, esta es la inversa. ¿Es función? No Eh, cumple con Mm, todos los X. No, Me parece que sí. No, no. sí. No Ah, cumple con no, pará, unicidad. pensé que decías otra cosa. Voy a tener. no porque cada valor de X, chicos, tiene dos valores de Dos Y. valores. Claro. ¿Sí? Completo. Ok. Entonces Eso no es sería que no función. cumple con la unicidad, ¿no? No cumple con unicidad y del menos 4 para la izquierda no cumple existencia. De verdad. ¿Sí? Entonces, como no es función, es por eso que no tiene inversa. ¿Sí? Porque no hay función inversa porque no es función. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí. O sea, Sí. la parábola inicial, que era esta, no es biyectiva. Entonces, como no es biyectiva, no tiene inversa. ¿Por qué no tiene inversa? Porque si yo la calculo, me da una función, o sea, me da una gráfica que no es función. Ok. ¿Se entiende? Sí. Sí, tiene sentido. Bien. La tercera función que le mostré fue esta raíz. Fíjense que la raíz es un pedacito de parábola, una rama. ¿Esta es biyectiva? No, Biyectiva. No, Sí. no es No. biyectiva. Sí. No, No lo No. es. porque No, los porque- valores de I negativos no los toma. claro, los valores de I negativo no los toma. Inyectiva es, pero no toma los valores de I Claro, negativo. eso. ¿Sí? Bueno, veamos por qué. Fíjense que la inversa era esta cuadrática. ¿Sí? Y la cuadrática sí es función. La cuadrática sí es función. Sí. Pero no cumple con lo de con la simetría, ¿sí? Porque me falta un pedazo. Yo tengo una rama sola de la parábola. No tengo las dos ramas. ¿Bien? Entonces por eso no admite inversa. O sea, no es biyectiva y no admite inversa. Porque es una sola rama de la parábola y la inversa son dos ramas de la parábola. O sea, no tiene nada que ver una con la otra. Sí, no se cumple. Entonces por eso no tendría inversa. Además de que no es biyectiva, ¿no? Sí. ¿Se entiende eso?
Sí, se entiende, profe. Ahora, profe, perdón, entonces no, o sea, perdón, se me nubló la mente. Entonces no es inversa si, ¿cómo es? Si es, tipo, si no es ni inyectiva ni coso. ¿Cómo era? Tipo, Si la función original, que en este caso sí, era esta, no es biyectiva, entonces no tiene inversa. Yo la para inversa que sea, la, yo la inversa la puedo sacar, pero sí, no va a ser válida esa inversa, por varias razones. Por ejemplo, en el caso anterior, no, la inversa no era válida porque no era función la inversa. Ya demostramos que no era función. Ahora, en Sí, este caso, la inversa sí es función, pero es distinto a la función original, porque la función ujú, original es una rama sola de la parábola, y la inversa son dos ramas de la parábola. Entonces no se cumple la simetría que tendría que hacer con la recta esta. ok, ¿Sí? ok, ok. Entonces, por eso no es válida. Igual ustedes, chicos, cuando yo les pido que saquen la inversa, la sacan. ¿Sí? Pero, Ah, bueno, pero sepan que como que cuando no es biyectiva, eh, la inversa no funciona. ¿Sí? claro. ¿Bien? No va a ser igual. Claro. O no va a ser Listo. función o no va a ser igual por simetría. ¿Sí? Ujú. La otra que les di fue la del logaritmo, esta que está acá. ¿Es biyectiva? Sí. eh, Ah, no, 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 no. sí, 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 ¿por qué no? Para, profe, los... Porque es inyectiva. No, no, porque para la izquierda no hay nada. Pero eso no importaba con la... Eso importa con la función, pero no con que si es inyectiva o no. Inyectiva es que si yo hago líneas horizontales, Ah, tiene que inyectiva, chocar en sí. tiene que chocar en un punto solo. Eh, Sí, es inyectiva. sí, es biyectiva. Sí, Y sí, sobreyectiva es porque abarca todo el eje Y completo. ¿Sí? Ujú. bien. Entonces, Entonces, fíjense, si yo hago la inversa era esta exponencial. ¿La ven? Sí, Sí. La exponencial esta que apareció era en gris. ¿Sí? Si yo marco la recta simétrica, esa que pasa por el cero, fíjense que queda bien simétrico, ¿lo ven? sí. Sí. Queda bien simétrico. Ahora, si yo marco la inversa, que es la gris, ¿es biyectiva? ¿Es función? Perdón, ¿es función? Sí. Eh, Función sí. No, no, Como hacia arriba no. vas a ir moviéndose hacia la derecha. Función es, o sea, todos los valores de x tienen un valor de y. cazador. Sí. Sí. Sí, Pero, profe, pará. Ponerle en el -1 hay dos valores de X. sí, Sí, pero pero solamente, solo la gris. claro. Te saco la Estamos tomando roja. a gris solamente. Ah, Ahí, ahí. entonces Tonto, sí. tonto. ¿Es función? Claro. Sí, es Sí, función. es Dijimos que función. sí. No, Sí, no. sí, Entonces profe. cumple. Gordo. ¿Ven que, ven chicos que como el logaritmo, que es la roja Ay, esta, es biyectiva, entonces tiene inversa, que es esta, que se cumple porque es función. ¿Sí? Ahora yo después les di una exponencial, les di esta. ¿Sí? Les di esta exponencial. ¿Es biyectiva? No, 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 no es. no. Por el Por sobreyectiva. los valores negativos. Por sobreyectiva. claro. Ahora, si yo pongo la inversa es esta. Ujú. Sí, bueno, eso sí. Ahí sí. Bien, y si pongo esta, es simétrica. ¿Ven que hay Sí. simetría? Sí. Bien. Profe, una pregunta. ¿Esa recta es la que pasa por el medio? ¿Siempre es igual? Sí, es la recta y igual a x, que es la que pasa por el 0 De y identidad de algo. es la identidad. La que pasa por el 0, por el 1, 1, por el 2, 2, por el 3, 3, por el Ah, menos 1. Es la que pasa toda en listo, listo. diagonal. ¿Entendés, Lu? No molesta. Y la última, chicos, Te voy era a esta. matar. Esta era la última función, que es así. Sí. Y la inversa es esta de acá. ¿Ven? Y fíjense qué Ah, pasa
si yo pongo la función identidad. Ah, ¿Ven? bueno. ¿Ven qué pasa ahí entre los puntos de intersección? Sí. Sí. Bueno, también cumple como una simetría, ¿sí? Bueno, esto era para que vean los gráficos, chicos. Nada más para que sepan que los gráficos están, para que vean Gracias, profe. lo de biyectividad y todo eso. Después cuando veamos estudio de funciones, que va a ser en junio, ahí vamos a ver bien detallado cada una, ¿sí? Ah, estudio fusiones, sí, sí, ok. Pero ahora, ustedes lo que tienen que hacer es esto que dice acá. Agarran todas estas funciones, todas estas de acá, y calculan el dominio, la inversa y la imagen. ¿Sí? Ok, Dale. flama. Profe, Una- perdón, ¿esto es una tarea o es una tarea Sí, tipo es una TP? tarea. Es una tarea, el TP después se lo muestro. Después se Dale. los mando. Ayuda. Y una última cosa, para charlar en estos 4 minutos que quedan. Sí. Una última cosita. Ujú. Por ejemplo, en el F. Vamos a hacer un ejemplo de acá. Por ejemplo, en el Sí. F. A nosotros dijimos que es función, pero dijimos que es inyectiva también, pero que no es sobreyectiva. Claro. ¿Sí? Entonces, para que sea sobreyectiva, yo tendría que acotar el eje Y. ¿Sí? Tendría que acotar la imagen. ¿De dónde hasta dónde tendría que ir la imagen para que sea sobreyectiva? Infinito hasta menos infinito. No, porque si me decís eso, tomaría todo el eje Y y no sería sobreyectiva porque acá abajo no hay valores. Desde 0 a no. No, tendría que ser mayor a 0. Claro, la imagen tendría que ser de 0 a más infinito para que esta función sea sobreyectiva, para que abarque todo el eje Y. Si la Claro. imagen Profe, sí. una pregunta, ¿no tendría que ser mayor a 0? O sea, que el 0 no está incluido, porque vos no habías dicho que nunca tocaba el eje Claro, sí, X. sí, sí. Esto de acá sería como un paréntesis. Sí. Ok. No incluye el 0, exactamente. Vamos a hacer una pregunta al revés. Por ejemplo, ¿vieron que el G habíamos dicho que funciona o no? Sí, que fusión. Bueno. Esperen que estoy tratando de darles un ejemplo para que lo miren. Vamos a mirar acá mejor. Este de acá. ¿Se acuerdan la parábola? Sí. Sí. Bueno, la parábola no es sobreyectiva porque de acá para abajo no hay nada, Ujú. ¿no? Y tampoco es inyectiva porque si hago líneas así chocan en 2 puntos, ¿no? Sí. Ahora, eso es si yo tomo los reales en todos los reales. O sea, si tomo los dos ejes completos. Ahora, si solo tomo estos intervalos, Menos 3. de menos 3 a 5 y de menos 2 de I a 3 de I. Si solamente tomo esto. Primera pregunta, ¿es inyectiva? O sea, Y O sea, No, porque No. chocan 2 no. puntos. Sí. Pero ahora es sobreyectiva. sí, Tampoco. Sí, 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 sí. sí, Sí, No. porque el eso intervalo me dice que va de menos 2 a 3. No va a todos Claro. los reales. Oh, es verdad, mano. ¿Sí? Entonces It's sí va a true. ser sobreyectiva. ¿Se True, ve eso, true. chicos? Ya. Ya. sí. Sí, profe, se ve. Al revés. Bueno, Timing. chicos, nos Ya. vemos la próxima ¿Qué? y hagan eso de tarea, Simon. ¿sí? Nos Dale. vemos, Dale, profe. profe. See Nos vemos, you, profe. see you soon, teacher. Bye. Nos vemos. Y Sí, después, Chao, profe. Lobo después les solitario. mando el trabajo y entreguen lo de ecuaciones, ¿sí? ¿Nos Dale, vemos, chicos? profe. Buena semana. Luego. Gracias. Chao, Chao. profe. Oye, ninja. Profe. Ninja. Ya. ¿Qué me mutearon? Chao, profe. Chao, nos vemos. Nos vemos.